Dios le bendiga, Dios le guarde, el que le habla el pastor José Maldonado en la programación Aviva tu obra en medio de los tiempos. Le damos gracias al Señor, verdad que estamos aquí a través de estos medios, hace tiempo que no solíamos estar por estos medios, pero qué bendición que tenemos a un siervo de Jesucristo en esta preciosa tarde con nosotros y noche para muchos que estarán escuchando esta programación. Para nosotros es una bendición, ¿verdad? Tener siervo de Jesucristo, Amén. tu hermano, aleluya, y copastor, aleluya, Luis González, con el testimonio ¿verdad? De él propio, donde Dios lo sacó, lo que Dios ha hecho en su vida y cómo Dios, aleluya, transforma la vida de un hombre. Para que nos muestre a nosotros, amigos, que tú estás escuchando, que para Dios no hay nada imposible. Dios cambia, Dios transforma. Si le permites, Él lo hace, porque si lo hizo con nuestro hermano Luis, lo hizo con mi persona, lo puede hacer contigo. Dios te bendiga, bienvenido, Luis. Amén. Dios le bendiga, pastor. Dios le bendiga, ¿verdad? A todas las personas que puedan estar escuchando la grabación. Como ya dice, ¿verdad? Respondo al nombre de Luis González. Pertenecemos a la Iglesia Universal de Jesucristo allá en la ciudad de New Britain, en el estado de Connecticut. Y llevamos allí, ¿verdad? Ya alrededor de unos 6, 7 años. Nuestros pastores Joel Rivera, nuestra pastora Carmen Julia Eliciel. Y, ¿verdad? Le damos gracias a Dios que nos permite estar aquí en esta tarde, que nos permite, ¿verdad? Esta plataforma para poder hablar de las grandezas, ¿verdad? De las maravillas que Dios ha hecho con nosotros en nuestra vida. Gloria a Dios, aleluya. Queremos, ¿verdad? Comenzar, ¿verdad? Para que las personas puedan escuchar. Porque cuando escuchamos un testimonio de una índole de esta forma, donde Dios te ha sacado, todo tiene un comienzo. Todo tiene un comienzo y muchas veces, muchos de los casos que hemos visto, comienza desde nuestra niñez o a veces nuestra adultez o como decías en el mensaje que nos bendeciste en esta tarde. También a veces nuestros padres nos dan consejos y nosotros nos recibíamos los consejos y todas estas cosas. Me gustaría, ¿verdad?, que las personas que estén escuchando quieran saber quién es Luis González, de dónde nace Luis González, de dónde sale Luis González, dónde Dios te llevó en el proceso, ¿verdad?, que tú has pasado en la vida, no solamente de niña, sino ¿Mm? en la vida, ¿verdad?, según creciendo, cómo surgió todo esto. Amén, amén. Primeramente, ¿verdad? Me gustaría recitar ¿verdad? Un versículo de la palabra, ¿verdad? Para usarlo como base, ¿verdad? Para dar este testimonio. Dice la palabra en Jeremías, ¿verdad? Eh, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y es un versículo que siempre, ¿verdad? Me ha tocado mucho, porque la misma palabra dice que la misericordia de Jehová, ¿verdad? Es grande. Y con todo y eso, la misma palabra dice que nos ha prolongado la misericordia. O sea que muchas veces, ¿verdad? Las cosas que nosotros hacemos, como que Dios necesita prolongarnos esa misericordia. Ujú. Pero volviendo, ¿verdad? A la pregunta inicial, Luis, eh, se crió en un hogar normal, un hogar, ¿verdad? Una familia pequeña. Soy del pueblo de Manatí, en Puerto Rico. Y pues desde pequeño me crié en un hogar normal con mi familia. Me crié mayormente con mi abuela en la urbanización donde vivía mi abuela. Yo siempre, ¿verdad? Comienzo el testimonio hablando acerca de esto porque fue donde comenzó todo. Yo tenía que salir para yo poder pasar a la cancha, para yo poder pasar a la cancha de baloncesto y para verla, para poder jugar en el parque, en la cancha tenía que cruzar, ¿verdad? Por el medio de lo que le llamamos en Puerto Rico un caserío, ¿verdad? Estos lugares de vivienda pública y mayormente, ¿verdad? ¿Verdad? Los que conocen de Puerto Rico saben que mayormente en estos caseríos, ¿verdad? Siempre hay zonas que son, ¿verdad? De venta de narcóticos y estas cosas. Y siempre desde pequeño yo cruzaba por lo que le llaman el punto de droga. Siempre pasaba por este punto de droga para yo poder pasar a la escuela, para yo poder pasar a la cancha, al parque a jugar. Siempre pasaba por aquí, siempre me enfocaba en las personas que se encontraban allí vendiendo, en las personas que se encontraban allí, ¿verdad? Haciendo sus cosas. Y fue algo que desde temprana edad, te digo, desde bien pequeño, me llamó la atención. A tal punto, pastor, que cuando pequeños jugábamos, nuestros amigos, ¿verdad? Los amigos que vivíamos por allí juntos jugábamos. Yo recuerdo que nosotros jugábamos en nuestra bicicleta. Usted sabe que cuando uno pequeño nos juega pillo y policía, Ajá. pues nosotros jugábamos y nosotros nos íbamos por el caserío, recogíamos las bolsas vacías y hacíamos paquetes de bolsas vacías y hacíamos, ¿verdad? Con las mismas hojas, hacíamos como si fuera el dinero. Entonces unos amigos hacían de policía y otros amigos hacíamos de vendedor y de tirador.
Y ese era nuestro juego. Ellos se iban y nosotros hacíamos como que estábamos vendiendo y de momento alguien, ¿verdad? Venía en la bicicleta, que eran los policías, corríamos, tú sabes que siempre teníamos esa ilusión por, ¿verdad? Por ese bajo mundo, por esa vida. Y hoy en día yo analizando, mirando, observando, recordando ese pasado y uno mismo dice, wow, tú sabes, las cosas que uno llega a hacer, ¿verdad? Bajo las mentiras del enemigo. Es decir, que eh, en la situación donde te estabas criando, la persona, ¿verdad? En esa edad temprana, lamentablemente estaba haciendo de influencia a tu vida. Lamentablemente, como decía, de jugando de policía a pillo, o de estas cosas, era una influencia que te estaba, aunque ahora mismo lo puedes pensar de Ujú, otra forma, y de otro tomo, pero fíjate que en nuestro alrededor implica también nuestro crecimiento, nos influencia de una manera u otra. Es decir, que es importante hablar de esto porque eh, tanta influencia y influencers que hay ahora a través de ujú. estos medios, de estas plataformas, de esta forma, te puede influenciar como para bien, como para mal. Obviamente, allá en Puerto Rico, al tú estar en estos caseríos, estos lugares alrededores, te influenció, pero no para llevarte para el bien, sino para traer esto como admiración de lo Exacto. que están haciendo para tu vida. Ujú, ¿Qué sucedió después de todo esto que ya comenzaste a crear estas cosas eh, en forma de juego? ujú. Pero este juego se convirtió en algo de realidad tu vida. Exacto. Algo que comenzó como un juego, algo como de admiración, Ujú. se convierte de realidad en tu vida. ¿Qué sucedió después de esta niñez que creciste? Sí, porque ya desde ahí, desde ese punto, uno, como usted dice, uno crece con esa admiración por el tal fulano de tal, del caserío, uno crece con esa admiración por aquel otro, porque tienen nombre, porque tienen respeto, porque tienen pues el carro, ¿verdad? Las prendas, todas las cosas que puedan tener materialmente hablando. Y uno piensa, ¿verdad? En la mentalidad pequeña que uno tiene a esa temprana edad, uno piensa que solo es todo. Entonces, ese era nuestra meta, ese era nuestro ejemplo, ese era nuestro ejemplo a seguir y eso era lo que queríamos hacer. Y ya desde esa edad siempre me crié, ¿verdad? Con ese anhelo, con ese deseo y según fui creciendo, ¿verdad? Pues fui adentrándome, ¿verdad? Haciendo amistad con estas personas y adentrándome en este mundo. Ya por decirte, ya a la edad de cuando yo estaba ya en séptimo grado, siempre lo recuerdo, ya en séptimo grado yo consumía, ¿verdad? Sustancias. En séptimo grado yo incluso vendía sustancias dentro de la escuela, ¿sabes? Pues yo en mi mentalidad, nuevamente hablando, me creía, tú sabes, que estaba haciendo lo máximo, me creía, ¿verdad? Que eso era, ¿verdad? Lo que una persona podía hacer. Y siempre, ¿verdad? Siempre decimos y siempre recalcamos, nosotros no, usualmente no testificamos tanto porque verdaderamente no nos gusta resaltar, ¿verdad? Las cosas malas que uno pueda haber hecho son cosas por las cuales hoy en día nos avergonzamos. Como decía Pablo, todo lo que pude haber tenido lo estimo por basura, porque tú sabes, todo eso cuando nosotros venimos a los pies de Cristo y Cristo nos quita la venda, se nos caen esas escamas de los ojos, nosotros podemos ver verdaderamente que todo eso, lo que uno pensaba que era riqueza, es basura. Eso fue lo que nos llevó a la perdición, eso fue lo que nos llevó a la tristeza, eso fue lo que nos llevó a perder más de la mitad de mi vida en las prisiones en Puerto Rico, haciendo sufrir a mi familia, haciendo sufrir a los míos. Y ya desde esa edad, pues comencé, ¿verdad? En esa vida delictiva. No fue hasta décimo grado que por primera vez en décimo grado entonces tuve mi primer problema con la justicia, ¿verdad? Recuerdo que estaba en el salón y estando en el salón de clase, el policía llegó a la escuela, detuvo la clase y allí mismo me arrestaron en el frente de todo el mundo en el salón. Wow, quiere decir que lo que empezó con una admiración, Ujú, lo que empezó con algo de un juego, te llevó a tu juventud a tomar unas decisiones, ¿verdad? Bastante pobres, donde lamentablemente ahora, que me puedo decir es avergonzoso a un muchacho de séptimo, octavo grado, que ahora los guardias están buscándote. Cuando estabas en ese ambiente de esa juventud, para aquellos jóvenes que están escuchando, ujú. eh, ¿cómo era con tus padres? ¿Cómo tus padres alidiaban, o tu madre alidiaba con esta situación viéndote?
en el crecimiento, porque entiendo, ¿verdad? Como decías anteriormente, que mirabas a estas personas y eran tu modelo y tú querías ser como ellos. eh, pero ahora que te encuentras en esta situación, ¿cómo tu madre, cómo tus familiares están lidiando con esta Ujú, situación? Porque obviamente los guardias buscarte aún en la misma escuela creo ujú. que es algo bastante difícil y complicado y para la familia también afectado. Mira, hasta ese día que yo fui arrestado, fue que, ¿verdad? Mi mamá no supo en realidad, ¿verdad? Las cosas que yo estaba haciendo, porque siempre fui un estudiante de buenas notas, siempre fui un muchacho ejemplar en mi casa, siempre respetaba, ¿verdad? A mi familia, a toda mi familia y a todo el mundo de la escuela, siempre, ¿verdad? Tenía buenas notas, era brillante, gracias a Dios, ¿verdad? Era bien inteligente, pero pues tenía esta admiración, tenía esto que me agradaba, ¿verdad? El bajo mundo y pues obviamente las madres siempre, ¿verdad? Se lo pueden imaginar, pero ella no sabía con certeza las cosas que yo hacía hasta este día, ¿verdad? Que fui arrestado. Recuerdo que mi mamá, ¿verdad? Se presenció en el cuartel de la policía. Yo estaba ya dentro de la celda del cuartel y pues, en verdad, ella llorando, yo también, ¿verdad? Arrepentido, pero ya era muy tarde, ya no había marcha atrás, ya me habían formulado unos casos y ya iba de camino hacia la cárcel juvenil. Cuando llego a la cárcel juvenil, allí entonces yo digo que, ¿verdad? Fue otra etapa, porque cuando me llevan a mí allí a aquel lugar, yo digo que aquello era como un pequeño almacén de delincuentes. Allí, ¿verdad? Habían diferentes jóvenes de diferentes lugares y todos y cada uno, ¿verdad? Con diferentes casos, con diferentes conocimientos y tú aprendes a cosas que tú no sabías. O sea, yo aprendí mil cosas ¿verdad? De los demás confinados allá adentro, además de que uno tenía de que sobrevivir en estas cárceles. Estas cárceles, mayormente las cárceles juveniles en Puerto Rico, eran unas cárceles fuertísimas, ¿verdad? Ahora mismo en estos tiempos no sé, pero para los tiempos en los cuales, ¿verdad? Yo estuve allí, la cárcel era bien fuerte, ¿sabe? Había que pelear, había que defenderse, había que hacer mucho, ¿verdad? Para uno, ¿verdad? Poder sobrellevarse y sobrevivir allí dentro de la cárcel. Wow. Me llama la atención, quiero volver un poquito más para atrás porque me estabas diciendo que cuando fuiste arrestado, era algo por lo menos en cierto sentido sorprendente para tu madre Mm, al verte en la condición porque obviamente al parecer pues tu mamá dice un muchacho brillante, un muchacho educativo que tiene todas las educaciones, más sin embargo ella no sabía lo que había en tu corazón y en tu mente. Estaba jugando un papel de que aunque eras un hombre, bueno, un muchacho brillante ujú, en las escuelas, en la academia, pero en tu corazón había otra cosa. ujú, Y eso es bueno traerlo a colación porque sabemos que hay personas que están así, que tal vez tienen unos buenos principios, unas buenas enseñanzas, una buena ujú, educación, pero su corazón está inclinado a otras cosas. Y obviamente fue en el caso igual que tuyo, la cual te llevó a tomar estas ujú, decisiones y ahora te encuentras en estas consecuencias en prisión juvenil. Como decías anteriormente, me imagino solamente cuán difícil, cuán duro es encontrarte en esta condición, porque cuando lo pensaste de hacer las cosas, pensabas tal vez que no ibas a caer, que ujú, no vas a estar preso, ujú, que esto no va a pasar contigo, porque muchas veces pensamos que podemos hacer algo y que a nosotros no nos va a tocar las consecuencias. Eso es ujú. algo que muchas veces, pero ahora que tú estás en esta consecuencia, en esta prisión, como decía anteriormente, defendiéndote, haciendo todas las cosas que puedes hacer, ¿qué pasó en tu mente? ¿Todo quedó ahí? ¿Cómo usted solucionó a estar ahí adentro después de la sentencia también y todo esto? ¿Qué pasó con Luis González después de todo esto? Mira, esa experiencia, ¿verdad? Tan fuerte que yo tuve en esta prisión juvenil, yo digo que creó en mí algo más allá, porque ese dolor, ese sufrimiento, entonces yo tener que bajar a algún día de visita, tal vez con un ojo hinchado por haber peleado en la prisión, yo tenía que bajar a decirle a mi mamá, no mami, tranquila, está todo bien, no pasó nada, eso fue jugando baloncesto, no te preocupes, yo estoy bien. Entonces, yo digo que en aquella soledad, en aquella celda, en aquella prisión, yo buscando la manera de no sufrir, buscando la manera de aliviar, ¿verdad? El sufrimiento, el dolor de la pérdida de la libertad no es fácil y mucho menos
a la edad de 16, 17 años. O sea, Wow. yo era apenas un joven. Estando preso, yo encontré como alguna manera, como que yo lo digo de esta manera, ¿verdad? Para identificarlo. Yo como que le desconecté el cable a mis sentimientos. Y desde aquel día, yo no sentía. Desde aquel día yo no padecía, desde aquel día incluso yo dejé de sentir ese dolor, ese sufrimiento hasta por mi misma madre, hasta por las Wow. lágrimas de mi misma madre. Yo me crié como un ser frío, un ser seco que no tenía sentimientos y todo era para evadir aquella realidad a la cual yo estaba enfrentando y yo estaba viviendo. Y recuerdo que pues, la vivencia como es las cárceles juveniles, que uno tiene que, ¿verdad? Que hacer tantas y tantas cosas ahí adentro, ¿verdad? Y entonces sin sentir, ¿verdad? Sin sentir esa empatía, sin sentir esa pena por el prójimo, es mucho, ¿verdad? Mucho más allá. So, prácticamente estabas escondiendo tus verdaderos Ujú. sentimientos y crear otra personalidad. Es Exacto. volviendo, cuando en la forma psicológicamente, es como hacer otro personaje en medio de esa persona. Ujú. Y es triste porque eso es lo que hace el enemigo, tratar de que nosotros seamos otra persona, que tener un disfraz, Exacto. pero realmente no son la que verdaderamente la persona es. Y se te endureció el corazón, pero no era que estaba endurecido, es que no quería mostrar la realidad Ujú. que tú estabas viviendo dentro de ti. Y es algo que el enemigo siempre usa para engañar muchas veces la mente de los jóvenes, de los adultos, y tú te encontrabas en esa Ujú. condición. Yo me he encontrado en esa Ujú. condición. Pero qué bueno, ¿verdad? Que en medio de eso, cómo sale de todo esto, llega el Señor y qué sucedió, qué fue lo que pasó que tuviste un encuentro, cómo sucedió todo esto. Qué bueno que tocas ese tema porque, ¿verdad? La pasé por alto. El Señor llegó primero. Porque cuando ya yo era, antes de, ¿verdad? De yo sentir aquella atracción que te hablé, que sentía por los del punto de droga, ya yo había sabido, ¿verdad? Ya yo tenía conocimiento quién era el Señor. Yo recuerdo que mi mamá no asistía mucho a la iglesia, pero sí me enviaba a la iglesia con mi vecina. Había una señora, ¿verdad? Que siempre iba a la iglesia y siempre nos enviaban con ella. Yo recuerdo que yo era de aquellos tiempos donde la guagua te iba a buscar a tu No. casa y decían, llegó la guagua y, ¿verdad? Sí. Era la hora de ir a la iglesia. Recuerdo, ¿verdad? Que de niño le regalaban, ¿verdad? Pollitos a los nenes y Ujú. eso, aquellos tiempos en la iglesia y de esos tiempos yo soy y aprendí quién era Dios. Aprendí, ¿verdad? Que Dios era real, que Dios existe y que, ¿verdad? Lo que era la oración, aprendí todas estas cosas. Y la misma palabra lo dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Es por eso que hoy en día, ¿verdad? Hoy por hoy yo puedo decir que yo le sirvo al Señor porque hubo una palabra que se me fue inculcada ¿verdad? Cuando yo estaba en mi niñez y esa palabra, a pesar de que yo podía hacer delincuencia, a pesar de que yo podía hacer, ¿verdad? Lo que yo pudiera estar haciendo, llegaban momentos en mi vida en los cuales yo sentía, ¿verdad? Esa palabra retumbando en mi mente, retumbando en mi corazón y uno siente ese arrepentimiento, pero las ataduras que el enemigo, y las puedo ver ahora porque en aquel momento no lo entendía, las ataduras que el enemigo tenía, ¿verdad? En mi vida eran mayores, tú sabes. Entonces, yo seguía viviendo aquella vida, salí de aquella prisión juvenil y salí de nuevo a lo mismo. Salí de nuevo a la calle, salí de nuevo a saltar. Me gustaba mucho saltar. Me gustaba mucho, ¿verdad? Saltar y me gustaban mucho las armas, siempre me ha gustado eso desde joven y practicaba mucho estas cosas desde joven también, ¿verdad? Pues usaba sustancias y ¿verdad? Para sufragar todos estos gastos y todas estas cosas, pues hacíamos, ¿verdad? Esta delincuencia y pues entonces me cogió otro caso más. El primer caso que me cogí de juvenil fue de asalto y ley de armas, entonces ahora salgo para la calle, vuelvo otra vez y me cojo otro caso de asalto y ley de armas. Esta vez, la primera vez le hice 3 años, esta vez ahora, pues ¿verdad? Me estaban ofreciendo 8 años. Me los dan en probatoria y yo estuve preso por un cierto tiempo en lo que veía el juicio y la sentencia. Entonces cuando salgo en probatoria, pero salgo a lo mismo. Salgo de nuevo a lo mismo y ahí entonces vuelvo otra vez y, ¿verdad? Revoco mi probatoria y caigo entonces en la prisión. Ya cuando caigo en la prisión, ya había tenido mi primer hijo.
algo que, ¿verdad? Que vamos a ver a través del testimonio, y es que gracias al Señor tengo 5 hijos, pero estos 5 hijos, los 5 los tuve estando en ¿verdad? Estando entrando y saliendo de la prisión, ¿verdad? Vamos a verlo en el transcurso del testimonio. O sea, yo embaracé a, ¿verdad? A la persona que estaba conmigo en este tiempo, a la mamá de mi hijo mayor, y cuando caigo a la prisión, es que ella entonces, ¿verdad? Da a luz el niño. Sabe que cuando ella dio a luz el niño, yo tuve que ir a lo que se le llama el registro demográfico en Puerto Rico, arrestado, esposado, a reconocer a mi hijo mayor. Wow, en esa condición. Es decir que, como decías anteriormente, desde niñez tuviste eh, también una lucha, porque Mm, tuviste una lucha de lo que es una admiración para la maldad, pero también tuviste una enseñanza, lo que es el evangelio, lo que es la palabra de Dios. Y dentro en tu interior, obviamente, había una lucha constantemente entre el bien y el mal. Ahora tú, ¿verdad? Estuviste en prisión, sales de prisión, vuelves y entras, sales y estás en esa condición. Bueno, salen de ahí hijos a causa de entrar y salir y todo esto. ¿Qué sucede después de todo esto? ¿Cómo Luis se encuentra entre entrada y salida de la mm, prisión? ¿Cómo se encuentra en la calle? ¿Cómo se encuentra en la prisión? ¿Qué sucede? ¿Qué sigue sucediendo que tú dices, pero ¿por qué sigo entrando? ¿Sigo mm. saliendo? ¿Qué está pasando? Verdaderamente vino un choque de que para tu vida, a donde dijiste, espérate, ¿hasta cuándo? Muchas veces decía hasta cuándo, muchas veces decía yo no quiero seguir viviendo esta vida, muchas veces, ¿verdad? Me encontraba hastiado, cansado, porque si hay algo que pesa, si hay algo que causa tristeza, si hay algo que causa dolor, es el pecado. Y más cuando tú sabes que tú le estás haciendo daño a las personas, más cuando tú sabes que tú estás haciendo a veces daño irreparable a personas, a familias, a gente, y pues humanamente uno siente, ¿verdad? Esa carga, esa culpa, pero se convirtió en un círculo vicioso, pastor. Mm, Así mismo, por eso me identifico mucho cuando estudio la palabra, la historia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel se convirtió en un círculo vicioso, mayormente en ese libro de los jueces, cuando, ¿sabe? Por un sinnúmero de ocasiones la palabra dice, y volvió el pueblo de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Y eso me llamaba la atención, porque ese era yo. Yo volvía de nuevo a hacer lo malo ante los ojos de Dios y volvía cuando llegaba a la prisión, volvía de nuevo y le pedía perdón a Dios y le decía, Dios mío, ayúdame, si tú me sacas de esta, yo te sirvo, si tú me sacas de esta, yo te entrego mi vida, yo te entrego mi corazón, pero volvía de nuevo, Dios me sacaba, volvía de nuevo, Dios tenía misericordia de mí y volvía de nuevo a hacer lo malo ante los ojos de Dios, y todo esto se convirtió en un círculo vicioso, tú sabes, y es lo que hace el enemigo en nuestras vidas, tú sabes, encadenarnos, atraparnos. La palabra dice que cuando nosotros le permitimos, porque si Él entra es porque nosotros le permitimos. Cuando nosotros le permitimos al enemigo que entre en nuestro interior, Él crea fortaleza dentro de uno. Y cuando yo escucho la palabra fortaleza, yo pienso en el castillo del Morro de Puerto Rico. mm, Eso es una fortaleza espiritualmente hablando, mm, ¿sabes? Y eso es lo que crea el enemigo dentro de la persona. ¿Para qué? Para que esa persona no pueda ser libre, ¿verdad? Tan fácilmente. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, hay géneros que no salen, si no es con ayuno y oración, ¿sabes? Y era algo que estaba faltando en mi vida, ¿verdad? Yo tal vez le podía pedir perdón a Dios, yo tal vez podía sentir un arrepentimiento, podía ver que una noche, ¿verdad? No podía dormir por las fechorías que yo hacía o por los recuerdos, de los malos recuerdos de las cosas que podía hacer, pero no había un cambio verdadero, no había, ¿sabes? Sí, tenía un poco de arrepentimiento, pero no había ese verdadero cambio que necesitaba mi vida. amén. Y hago esta pregunta por la cierta razón, es porque yo sé que hay muchas personas que se encuentran en esa condición. Hay personas que podrán estar escuchando esta programación y se han encontrado en esa situación de entran y salen, de que tienen una batalla Mm, interna, emocional, mental y espiritual. mm, Porque fíjate, muchas personas piensan que es solamente una batalla espiritual, pero no, es una batalla emocional, mental, sí. espiritual, Mm, psicológico, mm, donde que se tiene que confrontarse a sí mismo, mirarse al espejo y confrontarse. Porque si no, se convierte, como estabas diciendo anteriormente, en un círculo vicioso. Y el enemigo así es que quiere que nosotros estemos, bueno, hasta estaba hablando, refiriendo sobre esto,
me llevaba, gloria a Dios, al pueblo de Israel también, Ujú, que se encontró dando vuelta en el desierto y dando vuelta en el desierto y dando vuelta en el ujú, desierto. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiere el enemigo, que tú te quedes en un cierto lado, no que te quedes estoqueado parado a un lado, sino que des vuelta como que te estás haciendo algo, como que ujú, tú estás haciendo ujú, algo. Y así es en el mundo. El mundo nos muestra a nosotros como que estamos haciendo algo, que ujú, estamos en lo de nosotros, que estamos en lo del momento, lo de ujú, la hora ujú, o lo de la moda, pero realmente dándonos una vuelta para nosotros no progresar y echar hacia adelante, ujú, para nosotros quedarnos en ese círculo vicioso, la cual tú te encontrabas. ujú. Lamentablemente, así se encuentra mucha Sí. gente. Se encuentra mucha gente en ese círculo vicioso donde quisieran echar hacia adelante, quisieran que eso se rompa. Pero sabemos que la única manera que esto se rompe es en el Señor, Sí, es en sí, Cristo Jesús. sí. Pero como decías anteriormente, tiene que empezar con uno mismo, uno querer. Exacto, Porque si uno no exacto. quiere, el enemigo, como decía anteriormente, toma ventaja. Pero Dios siempre está Ujú, dispuesto a hacer el cambio, siempre y cuando nosotros queramos ser transformados. ujú, ¿Cuándo viene? ¿Cómo pasa? ¿Cómo sucede la transformación de Luis González de la calle, de la prisión, ujú. de las cosas que alcanzaste en el mundo, de las cosas que pasaron, a venir a los pies de Jesucristo? ¿Cómo comenzó eso? ¿Cómo surgió eso después de que estabas en una monotonía o un círculo Ajá. vicioso dando vueltas? ¿Cómo surge ahora esa transformación? Mira, fueron muchos años, ¿verdad? Como digo, desperdicié mi vida en la calle y en las prisiones, entrando y saliendo, sin mencionarte, ¿verdad? Pisé casi todas las prisiones de Puerto Rico, desde la Juvenil, Sabana Hoyo, Aguadilla Guerrero, Bayamón 1072, Ponce, Adulto, Mostro Verde, lo que le llaman, ¿verdad? En Ujú. Mostro Verde, Mayagüez, Las Máximas, CDO, el Campamento en Limón, casi todas las prisiones de Puerto Rico, pastor, entrando, saliendo, haciendo, ¿verdad? Este círculo vicioso. Eh, Mucho más adelante, cuando salgo de una de estas cárceles, ¿verdad? Que comienzo entonces a, a trabajar ¿verdad? En un punto de droga, por decirlo así, ¿verdad? Porque eso no es un trabajo, pero uno le llamaba así, ¿verdad? Entonces, ya estando en este caserío, ¿verdad? En el narcotráfico, por decirlo de esta manera, entonces viene donde empiezo a cogerme casos de nuevo. Estuve por un tiempo trabajando en este caserío y empiezo a cogerme casos. Me cogí un caso, me fiaban, me cogí otro caso, me fiaban, a tal punto de que llegué a cogerme 12 casos, pastor. Wow. Son 12 casos que le decían, ¿verdad? El caso 411, que es venta de drogas a no más de 1000 pies de una cancha ¿verdad? O una escuela. Y entonces la ley decía que por cada uno de estos casos eran 10 años. O sea que cuando yo me encontraba, ¿verdad? Enfrentando esta sentencia, pues tenía 12 casos diferentes, ¿verdad? Entonces, encima de esto, me cojo entonces ¿verdad? Lo que le llamamos los casos federales. Vinieron los federales, entraron al caserío, grabaron, hicieron su inteligencia y su vigilancia. Y entonces este otro día, pues también me arrestan los federales. Ahora entonces tengo el caso de los federales más los 12 casos de 411. Entonces aquí vuelvo otra vez a arrepentirme de nuevo. Aquí vuelvo otra vez a acordarme de Dios. ¿Sabe? Mientras estaba en la calle, podía tener material, podía tener dinero, podía tener todo aquello, ¿verdad? Que una persona puede desear tener, pero tenía vacío, ¿sabes? Me encontraba vacío, me encontraba muerto por dentro, no tenía, ¿verdad? Ese, esa llenura que podemos tener, ¿verdad? Hoy en día, y ese vacío no es otra cosa que, ¿verdad? Es la ausencia de Dios en nuestras vidas, ¿sabe? Que uno piensa que con el dinero lo va a solucionar y el dinero, ¿verdad? No te llena ese vacío. Uno piensa que tal vez el alcohol, la droga, la vida desenfrenada y nada de esto llena ese vacío. Entonces es el mismo plan del enemigo. ¿Sabe? Cuando nosotros nacemos, Dios nos crea a nosotros con un propósito. Amén. Dios tiene un plan con nosotros, la palabra lo dice. Entonces, así mismo como Dios tiene un propósito con nosotros, el plan del enemigo es alejarnos de ese propósito. Y por eso es que, ¿verdad? Que el enemigo hace hasta lo imposible para que nosotros estemos alejados de ese propósito. Me llama mucho la atención en la palabra cuando él, ¿verdad? Se encuentra tentando a Jesús en el pináculo, que le dice, tú ves todo esto, todos estos reinos, todo esto ¿verdad? Me lo han concedido, me lo dieron. Todo esto te daré si postrado me adorare, ¿sabes? Y eso es lo que nos ofrece el enemigo cuando nosotros estamos en el mundo. ¿Qué Ujú. nos ofrece? Placer, dinero,
tú sabes, poder, nombre, y era lo que uno buscaba estando en la calle, y eso es lo que le ofrece el enemigo a uno, pero ¿cuál es a cambio? Si postrado me adorare, ¿sabe? Uno no lo ve, uno no lo entiende, pero nosotros estamos trabajando básicamente, tú sabes, nosotros somos marionetas de Satanás, somos marionetas del enemigo y hacemos daño, ¿verdad? Hacemos tantas y tantas cosas, las cuales uno, ¿verdad? Ya cuando uno adquiere una madurez, uno verdaderamente se arrepiente. Pues entonces, allí en aquella celda, ¿verdad? De aquel tribunal, me arrepiento nuevamente, le pido perdón a Dios, trato de, ¿verdad? De buscarle a Dios estando ya en la cárcel federal, comienzo a ir a la iglesia, ¿verdad? Comienzo a doblegar mi orgullo porque, pues tú sabes, el fulano de tal, el gran este, lo otro, como Posición. yo voy a ir a, ¿verdad? A la iglesia, van a pensar que estoy, ¿verdad? Que estoy claudicando, van a pensar que tengo miedo, van a pensar que, tú sabes, que puedo chotear, como dice uno en la calle, O pero escondiéndote. o escondiéndome, pero sí, muchas veces mucha gente, ¿verdad? Lo dicen en la cárcel: "Ah, ahora vas a buscarle a Dios, ¿verdad? Ahora que estás preso". Y, ¿verdad? Yo le digo, ojalá, y todo el mundo, ¿verdad? Tú sabes, buscara de Dios, ojalá, igual que mucha gente dice, tú sabes, vas a buscarle a Dios porque tienes miedo, ojalá y todos los amigos míos que mataron hubiesen buscado de Dios porque tenían miedo, Ujú. ¿entiendes? ¿Sabes? Y ese es el mismo plan del enemigo, y todo esto el enemigo lo utiliza, ¿verdad? Para mantener a la gente alejada. Y poco a poco el enemigo, perdón, el Espíritu Santo fue trabajando en mi vida, poco a poco el Espíritu Santo fue obrando en mí hasta que, pues, poco a poco, ¿verdad? Fui haciendo esta sentencia, hice una sentencia de 5 años en la cárcel federal, un tiempo en Puerto Rico y un tiempo en los Estados Unidos, y siempre que caía a la cárcel, siempre seguía con la delincuencia, siempre seguía, ¿verdad? Vendiendo, haciendo barbaridades dentro de la prisión, y pues la diferencia que en la prisión federal, cuando, ¿verdad? Cuando estás haciendo algo mal, te mandan para el hueco. Ujú. Hueco es una celda, ¿verdad? De castigo, y allá pues te visten de anaranjado, te visten las sábanas anaranjadas, las medias son anaranjadas, Wow. los calzoncillos son, todo es anaranjado. Y ahí en esa, ¿verdad? Yo le hice, de los 5 años que yo le hice más de la mitad de los 5 años, y yo los hice en diferentes huecos, ¿verdad? Haciendo tantas y tantas cosas. Incluso cuando estaba en la federal en Puerto Rico, y esto es, ¿verdad? Parte del plan de Dios, me quitaron la visita. Porque, ¿verdad? Porque seguía delinquiendo dentro de la prisión, me quitaron la visita, me quitaron la comisaría, me quitaron los teléfonos, ya mi familia no me podía ir a visitar. Pero Dios siempre tiene un plan. Había una señora, ¿verdad? Que me quiere como un hijo, y esta señora era capellana. Sabe que los capellanes pueden entrar a la Ujú. prisión porque tienen, ¿verdad? Tienen su placa, y gloria a Sus Dios, ¿verdad? Que privilegios. Dios me dio la oportunidad hoy en día, pastor, hoy en día tengo mi placa también, hoy en Qué día bueno, gloria a puedo Dios. decir, ¿verdad? Que me gradué de capellán, mira qué Santo. grande es Dios y maravilloso es Dios, jamás y nunca pensé, jamás y nunca ni por mi mente me pasó, pero gracias al Señor, ¿verdad? Y esta señora, yo no podía bajar la visita porque mi familia no me podía visitar porque yo no estaba castigado por 2 años, pero sin embargo, esta señora podía ir. Y esta señora, pastor, iba martes tras martes a visitarme a la prisión. Wow. Y eso era Dios, Ujú. ¿sabes? Y todavía yo seguía mi rebeldía, todavía yo seguía, ¿verdad? A veces incluso, ¿verdad? Y me siento culpable muchas veces porque había veces que ella venía, yo no quería ni bajar, porque yo estaba en otras cosas. A veces yo bajaba hasta, tú sabes, como yo digo, con los ojos para atrás, tú sabes, sustancias, en pastillas, en tantas porquerías que el enemigo tiene a uno, pero bajaba, y ella siempre, ¿verdad? Con aquella paz, con aquella calma, con aquella tranquilidad, y me hablaba de la palabra, y hablaba, ¿verdad? Y oraba por mí, y esto eran cosas que cuando yo me iba de aquella visita, aquella palabra, tú sabes, se me quedaba impregnada, Ujú. aquella palabra se me quedaba, tú sabes, y poco a poco el Espíritu Santo siguió trabajando en mi vida. Wow, tremendo. So, cuando estás de prisión en prisión, estás cambiando, mira cómo es Dios. Eso es lo maravilloso de Dios, Ujú, que como dices anteriormente, siempre Dios tiene un plan. Y cuando el plan de Dios con el hombre es salvarlo, rescatarlo, Él lo hace de una forma que aunque muchas veces no entendemos el proceso o la forma, como Dios lo hace para la gloria de Él. So, cuando estás en prisión, aunque se te quitaron los privilegios de ujú, ver familia, de tener teléfono, tener todas estas cosas, más sin embargo,
Dios abre las puertas para que vaya una sierva a hablarte, una capellana, para hablarte de la palabra de Dios. Que aunque parece estar todo perdido, Dios tenía una palabra de vida ahí Mm, adentro. Aunque tú no lo entendías, no lo exactamente. comprendías, no podías entenderlo de esa forma, pero Dios ya estaba tratando contigo. Ujú, Quiere decir que ya Dios tenía su ojo fichado en ti, ujú, diciendo, este va a ser mi siervo. ujú, ¿Qué sucede después de que en medio de esa rebeldía, en medio de que, aunque como decías anteriormente, con tus ojos hacia atrás, pero fíjate, mira qué lindo es que a pesar de todo, que en tu condición, en la situación que tú estás, ujú, tú bajabas y la escuchabas ujú, de esa manera. Pero también algo que me llamó mucho la atención cuando decías esto, es que esta sierva no se rindió contigo. exactamente. Ella puede decirle, esto es un caso perdido. Exactamente. Qué lindo cuando vemos hombres y mujeres de Ujú, Dios, y quiero, ¿verdad?, resaltarle esto, porque ujú, hay hombres y mujeres de Dios que no se rinden, que siguen exactamente. hacia adelante, que no importando, ¿verdad?, lo que la sociedad, Ujú, es un cero a la izquierda, uno a la derecha, le dicen, estas personas eh, no tienen un final bueno. ujú, Ella no se rindió, no se rindió. Me encanta escuchar estas cosas así, porque me acuerdo cuando yo comencé en la capellanía también, mm, muchos años atrás en la prisión, llevando, ¿verdad?, palabra a los confinados. Una persona me dijo estas palabras y quiero marcarla, ya que traiste este punto, quisiera, ¿verdad?, que las personas escuchen bien, y los creyentes en Cristo que aman mm, al Señor, hombres y mujeres de Dios, que la obra de Dios no sea en vano, mm, que no se rinda. Porque fíjase que alguien me dijo a mí, pero ¿para qué tú haces eso? Eh, no vale la pena, tal mm, vez algunos van a volver para atrás. Y yo le dije con mucho amor, mucho cariño a esta persona, dije, mira, aunque sea uno, que exacto. Dios transforme, por uno, Dios fue el madero Ujú, para que ellos ujú, vengan a los pies de Cristo. Y qué lindo cuando podemos ver una mujer de Dios, un hombre de Dios que no se rinden, ujú, aunque las circunstancias, sus ojos están viendo una realidad, que esa exactamente. persona no está cambiando, que esa persona está para atrás, o que no quiere escuchar, Ujú, pero no se rinden porque este camino es por fe. Esto no es por vista, esto es por fe. Y gloria a Dios, quiero resaltar amén. a esta persona, ¿verdad? Que no Ujú, se rindió contigo, que aún tú estando, como decimos, en el hoyo, en el lugar, ujú, ¿verdad?, oscuro, ella no se rindió de amén. llevarte una palabra de Ujú, Dios. Y sabemos que Dios tendrá su eso recompensa es así, para ella. Así eso que, es así. ¿qué sucede después de esto? ¿Qué pasó con Luis después de escuchar estas palabras? Después porque aunque estabas en tu ambiente, esa palabra Ujú, estaba haciendo algo, estaba produciendo. sí, sí, ¿Qué produjo y qué sucedió después de todas sí. estas cosas? Fíjate, ¿verdad? Ahora que mencionas eso, esa palabra es como el que siembra. El que siembra esparce la semilla y no ve nada. El que esparce la semilla no ve nada hasta un buen tiempo, ¿verdad? Y hay que tener paciencia para sembrar. No todo el mundo tiene esa Eso es así. paciencia. Dios bendiga, ¿verdad? A todos los capellanes, todas las capellanas, todas las personas que tienen ese ministerio, ¿verdad? De los confinados. La misma palabra lo dice. Acordados de los confinados, de los presos, Ujú. como si estuviera Amén, juntamente con juntamente con ellos. Dios. Y, ¿verdad? Y nosotros tenemos un decir allá adentro que dice que nadie sabe el dolor de un confinado, solamente Dios y el que lo vive. O sea, no solamente Dios conoce, ¿verdad?, lo que se sufre y lo que se duele en la prisión. Quiero, ¿verdad?, tocar un puntito rapidito que no puedo pasar por alto. Amén, claro que sí. Hablar ahorita de, ¿verdad?, de mis hijos, después que hice esa sentencia de 8 años, ¿verdad? Cuando salgo de esa sentencia de 8 años, entonces conozco a la mamá de mi hija, nuevamente, ¿verdad? Ella cae embarazada y cuando vuelvo yo y caigo preso, pastor. Entonces recuerdo que ella me llevó, ella, ¿verdad? Dio a luz, yo estando confinado, ella me llevó la bebé a visita, ¿sabes? Mi primer hijo me lo llevaron recién nacido a la visita de la cárcel, yo tuve que ir a registrarlo esposado con la, ¿verdad? Con la institución y mi hija ahora también me la traen recién nacida a un salón de visita. Y, ¿verdad? Y yo ahora haciendo una sentencia, mis dos primeros hijos se criaron, ¿verdad? Sin mí. Estas son las cosas que hace el enemigo. O sea, no solamente me estoy haciendo daño a mí, no solamente le estoy haciendo daño a, ¿verdad?, a los que me quieren. Ahora traigo unos hijos al mundo, ¿sabes? Sin responsabilidad ninguna, porque en aquel tiempo no la tenía. O sea, y tengo que ser honesto y tengo que ser sincero. Entonces, estos niños crecen sin la figura, ¿verdad?, de un padre, ¿sabes? Yo en aquel tiempo yo le escribía cartas, ¿verdad? Le enviaba sus dibujitos y sus cosas, que es lo más que uno puede hacer, pero, tú sabes, eso no es saludable para ningún niño. Entonces, antes de cogerme estos casos federales,
tengo 3 personas embarazadas más al mismo tiempo, y estas 3 personas entonces van dando a luz, ¿verdad? Porque estuvieron, más o menos para el mismo tiempo. Entonces, cuando yo caigo en la cárcel federal, entonces que estos niños, ¿verdad? No tenían ni siquiera un año todavía. Sabe que todas estas veces que yo caía preso, ¿verdad? Este, yo traía, ¿verdad? A mis hijos a sufrir, por decirlo de una manera, ¿verdad? Gracias a Dios que Dios me ha dado, ¿verdad? La sabiduría, me dio el tiempo, ¿verdad? La paciencia y todo esto que en un tiempo, ¿verdad? Mis hijos, ¿verdad? Pues tuvieron un poquito de coraje, de rebeldía por todas estas cosas, pero gracias a Dios que hoy en día podemos tener una relación bonita, podemos hablar, podemos compartir, y gracias a Dios que Dios ha ido, ¿verdad? Sanando todas esas heridas, y hoy en día, pues, ¿verdad? Lucho día a día por ser un mejor padre, lucho día a día Qué por bueno. tratar de remediar, ¿verdad? Todo eso que hice en el pasado, y le doy gracias a Dios. Salgo entonces, ¿verdad? De esta sentencia de la cárcel federal, salgo nuevamente para la calle, y al principio quería estar tranquilo, quería estar, ¿verdad? No quería problemas. Recuerdo que esta palabra, ¿verdad? Que llevaba esta capellana a mí, eh, hizo mucho efecto, a tal punto de que cuando yo estaba en aquellos juegos que te hablaba, ¿verdad? En aquellas celdas de castigo que te hablaba, yo comencé a escudriñar la palabra, comencé a leer, me gustaba mucho leer, comencé a leer, comencé a escudriñar la palabra, empecé a tomar cursos bíblicos por correo. ¿Sabes? Me enviaban un curso bíblico, yo lo tomaba, lo enviaba, ¿verdad? Para atrás, me enviaban un certificado, yo le enviaba el certificado a mi mamá para que se sintiera, ¿verdad? Contenta. Y recuerdo que como yo dibujaba en la prisión, en la prisión federal, el dinero son los sellos del correo. Y yo recuerdo que pues, yo tenía muchos sellos porque me pagaban con sellos, cuando yo dibujaba. Entonces, pues yo tenía una persona que se dedicaba a escribirle a todos los presos. ¿Entiendes? Esa persona, ese era su ministerio. Ella le escribía a los presos, le enviaba palabras de aliento, y yo decía que este era mi diezmo. Yo le enviaba todos los sellos que yo tenía, yo se los enviaba por correo a ella, para que Wow. ella le pudiera escribir, ¿verdad? A los demás confinados, y lo veía de esa manera. Pero siempre es Dios, tú sabes, siempre es Dios que tiene, ¿verdad? Un sustento para una persona. Cuando salgo entonces conozco a, ¿verdad? A quien es mi esposa hoy en día, y recuerdo que desde, ¿verdad? Desde que comenzamos a salir, empezamos a hablar, y ella también tenía una base, ¿verdad? Yo tenía una base cristiana, y salimos hablando un día, debemos de visitar la iglesia, ¿verdad? Y debemos de empezar a hacer algo, a caminar, porque ya, pues, tú sabes, ya yo llegué a un punto de mi vida en que verdaderamente estaba cansado, y había un Espíritu Santo trabajando, ¿verdad? En mi vida de una manera especial. Y comenzamos a asistir a la iglesia, comenzamos a visitar la iglesia, y allí fue donde Dios nos atrapó. Wow, qué poderoso, aleluya. So, ahora cuando sales de la prisión y todo esto, eh, esta unión, obviamente Dios fue tan bueno, ¿verdad? Que ya Él tenía un plan contigo. Él estaba trabajando. Pero quiero recalcar un poquito más para atrás donde hablaste de la de tus hijos. Qué lindo que Dios restaura estas Ujú. cosas, ¿verdad? Que a pesar de todo, de nuestras consecuencias y de nuestras eh, decisiones, hay unas consecuencias, pero qué bueno cuando Dios comienza a restaurar las cosas y hacer las cosas. Y es bueno resaltar esto porque Dios es un Dios que siempre trata de ayudarnos y bendecirnos, fortalecernos y guiarnos. Pero fíjate que es poderoso que cuando escuchas de esta forma cómo Dios ya tenía todo preparado para tu persona, para tu compañera, y cómo Dios permite, ¿verdad?, que puedan llegar a la iglesia, comenzar a visitar eh, y buscar del Señor. ¿Qué sucede ahora, ahora que buscas del Señor y cómo empezó? Porque yo me imagino siempre cuando Dios marca a alguien, cuando hay un llamado, Dios tiene algo contigo. Dios siempre va a hacer cosas que a veces, inusualmente decimos, ¿cómo puede ser? Pero Dios las hace para que el plan de Él se Amén. llevado a cabo y que Ujú, Él reciba la gloria. ujú, Ahora comienzas a buscar de Dios, a visitar la ujú. iglesia. ¿Cuándo vienes a los caminos del Cristo? Mira, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Concretamente a los caminos como tal, todavía sí estaba visitando la iglesia, Ujú. ¿verdad? Y incluso decidimos casarnos, ¿verdad? Por aquello de arreglar, ¿verdad? Nuestras cosas con Dios y hacer las cosas bien, ¿verdad? Que es algo bien importante. Pero entonces todavía yo
vivía, ¿verdad? En esa otra vida, todavía yo vivía en ese, ¿verdad? En ese otro mundo, todavía tenía que estar andando armado, todavía tenía que, ¿verdad? Que hacer muchas cosas. Y son muchas cosas a veces que yo le hablo a las personas cuando le estoy evangelizando, porque yo tenía dos opciones, o esperar, dejar todo, ¿verdad? Y dejar los vicios, dejar de fumar, todas las cosas que yo hacía para ir a la iglesia, o seguir yendo a la iglesia como estaba. O Ujú. sea, y la palabra dice, vengan a mí los que estén trabajados y cargados. O Cargado. sea, no Ujú, dice, vengan a mí cuando se limpien, ujú, vengan a mí cuando cambien, vengan a mí cuando transformen, vengan a mí cuando estén preparados. No, él dice, vengan a mí, ujú, que yo los haré descansar. Tú sabes, si yo me hubiese sentado en mi casa a esperar dejar el cigarrillo, a esperar mm, dejar, ¿verdad? Las pastillas, a esperar dejar todas las cosas que yo hacía, todavía yo estuviera en mi casa, ujú, ¿entiendes? Pero yo seguí caminando, ¿me entiendes? Con mis errores, ¿verdad? Con mis tropezones y con mis cosas, seguí caminando y el Señor, ¿verdad? Pues hizo algo, ¿verdad? Que volví y me guardó de nuevo. wow, ¿Sabe? Permitió que me revocara mi probatoria federal en aquel tiempo y me guardó por un espacio de 10 meses. Y en estos 10 meses yo le digo a mi esposa, mira, tú sabes, vámonos entonces de Puerto Rico a ver si un cambio de país, un cambio de ambiente nos viene mejor, ¿verdad? ujú, Vamos a tratar de hacerlo entonces. Y ahí entonces, mientras yo estaba en este tiempo en la prisión, mi esposa se viene para los Estados Unidos. Pero hay un problema, pastor, porque hablarle a alguien de todas las grandezas que ha hecho uno en nuestra vida. Tú sabes, nosotros tenemos ujú. muchas cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Estamos bien de tiempo, todavía Estamos, estamos aleluya, bien. eso es. Salimos de estos 10 meses y, ¿verdad? Y ya mi esposa estaba acá en Estados Unidos y comenzamos una vida. Y no te niego, fue bien difícil para mí. Yo toda mi vida estuve acostumbrado al dinero fácil. Yo toda mi vida estuve acostumbrado a que todo, ¿verdad? Todo era rápido, todo era fácil. Y ahora empecé en un país donde yo no conocía. Empecé en un país donde, ¿verdad? Donde ni siquiera mi familia tenía cerca, solamente ella, yo y los nenes. Y empecé pues, de cero. ¿Sabes? Yo recuerdo que hubieron días en los cuales yo tenía que coger, ¿verdad? Guagua pública. Hubieron días en los cuales yo tenía que caminar media hora casi todos los días para llegar a la parada de guagua, para ir a las citas de la probatoria, para ir ¿verdad? A llenar resumen, que todavía no se hacía mucho online, todavía para Ujú, este tiempo eran más presenciales. Y yo me recuerdo que yo tuve experiencia, tú sabes, muchas veces yo mismo hablando y peleando con Dios, caminando media hora, una hora para ir a pedir un trabajo donde me trataron mal o donde tal vez no me recibieron bien y tú sabes, y el enemigo, pues obviamente susurrándome al oído, olvídate de eso, tú sabes, dinero fácil, a la otra cosa, pero yo quería hacer el bien y había un Espíritu Santo que yo estoy seguro que me estaba ayudando. Y tú sabes, dentro de mi coraje, dentro de mi molestia, pero seguí sacrificándome, seguí, ¿verdad? Haciendo lo que tenía que hacer desde hacía mucho tiempo y seguí, y gracias a Dios, ¿verdad? Que Dios me siguió ayudando y Dios siguió obrando en mi vida. Como tú decías, siempre a veces hay cosas que Dios hace en nuestras vidas para llamar nuestra atención. Siempre hay cosas que nosotros pensamos que pueden ser una tragedia, nosotros pensamos que puede ser dolor, un sufrimiento, pero Dios las utiliza. ujú, ¿Para qué? Para que nosotros finalmente nos demos cuenta que Dios está ahí, que Dios quiere hacer algo en nuestras vidas. Desde que comenzamos a vivir acá, comencé a, ¿verdad? Asistir a la iglesia y íbamos, ¿verdad? Íbamos más regularmente a la iglesia, pero todavía no estaba bien, bien, bien fortalecido en la iglesia. ¿Qué sucede? Que ya llevaba año y medio, por decirte, tranquilo, no hablaba con nadie, de verdad, del pasado, no me comunicaba con nadie, estaba alejado de todo, tratando de trabajar, ¿verdad? Nunca había trabajado, nunca, mi esposa me enseñó, yo digo que mi esposa me refinó porque mi esposa me enseñó lo que era Aleluya. pagar cuentas. Yo le doy muchas gracias a Dios por ella, de verdad, pastor, Gloria a le Dios. tengo que dar gracias a Dios por ella porque ella es la que, ¿verdad? La que me ha ayudado en todo este Qué trayecto, en lindo todo eso. este camino, de verdad que recuerdo que cuando comenzamos, lo primero que le dijeron a ella, mira, ese tipo es un loco. Y pues, mano, Pero pero con razón. sí, 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 tenía razón, por eso muchas veces, ¿verdad? Y esto es otro testimonio que algún día entrevistaremos a la suegra, ¿verdad? Su mamá, que ella dice que cuando ella me vio por primera vez, el Espíritu Santo le reveló quién yo era.
Wow. Y es una mujer de Dios, una mujer de oración. El Espíritu Santo le reveló, le hizo unos rayos X. Y yo le digo a ella, yo no la culpo, ¿tú sabes? Porque yo no quisiera un hombre como yo era, yo no quisiera un hombre así para mi hija, ¿me entiendes? Pero gracias a Dios, porque hoy en día me quiere más a mí que a ella. Mentira, Aleluya. mentira, mentira, pero me quiere No te mucho, preocupes, la mía es así también. yo la quiero como mi madre, de verdad que sí, ha sido bien bueno. Eh, eh, Volviendo de nuevo, estaba entonces yendo a la iglesia, ya llevaba año y medio, que no hablaba con nadie, que no, nada. Entonces, de la noche a la mañana me llaman, un miércoles, recuerdo que yo iba todos los miércoles a la probatoria, al edificio federal en Hartford, y un miércoles a las 3, 4 de la mañana me empiezan a llamar y me empiezan a llamar. Y cuando yo cojo el teléfono, habían hecho otro indictment en mi caserío en Puerto Rico y se habían llevado a todo el mundo. Pero en ese indictment también estaba yo, también estaba mi nombre. Y yo decía, pero es que es imposible porque yo llevo tiempo, ¿verdad? Que ya yo hice mi tiempo, ya yo terminé con ellos, ¿sabía? Yo no tengo nada que ver con nada de esto. Y me decían que no fuera, pero yo fui tranquilo ¿verdad? A mi cita de mi probatoria normal. Y cuando llegué ahí, efectivamente, yo estaba también en el indictment y la trabajadora social, pues, ¿verdad? Me encerró en aquella celda. Algo que siempre recuerdo y algo que tengo que recalcar siempre porque no hubiese sido nadie, solamente Dios. La ley dice que un segundo ofensor en el ámbito federal, un segundo ofensor no cualifica para probatoria. Y yo recuerdo que ni siquiera en mi primer caso federal yo cualificaba para probatoria porque tenía tantos y tantos convicciones en el área estatal, ¿verdad? Tantos casos que yo tenía. Más ahora, en este segundo caso federal, obviamente la ley dice que no cualifica para probatoria, pero yo llevaba tiempo yendo, ¿verdad? A esta probatoria, los sociales me conocían, habían visto mi cambio y Dios metió su mano. Dios metió su mano porque aquel mismo día, pastor, yo salí de aquel lugar por la puerta, ¿sabes? Aquel mismo día me dieron fianza y yo no pagué ni un dólar. Yo no pagué ni un dólar. Allí yo empecé a ver la mano de Dios obrando a mi favor. Allí yo empecé a ver los milagros de Dios. Allí yo empecé a ver que Dios le es fiel al que le es fiel, que Dios bendice al que, ¿verdad? Al que le busca. Y aunque me encontraba confundido en aquella celda y me encontraba, ¿verdad? Aturdido, porque imagínense, humanamente uno dice, pero Dios mío, ¿cómo es posible si yo estoy tranquilo, yo estoy buscando de ti, yo estoy en la iglesia? ¿Cómo tú permites que esto suceda? Pero como le decía, hay veces que Dios permite que pasen cosas para capturar nuestra atención. Yo siempre digo, nosotros no vamos al mecánico a menos que el carro no se nos dañe. Nosotros no vamos a la gomera a menos que no se nos explote una goma. Y hay muchas veces, muchos de nosotros no vamos a una iglesia a menos que no tengamos un problema. Ujú. Muchas veces nosotros no vamos donde Dios a menos que no tengamos una situación. Entonces, ¿Dios qué tiene que hacer? Permitir entonces la situación en esa vida para Él poder glorificarse en la vida nuestra. Wow, tremendo. Cuando esto sucede, y como decíamos anteriormente, volviendo un momento para atrás otra vez, es que cuando la sociedad, por a causa de nuestros hechos, de nuestro eh, decidir del estilo de vida que debemos llevar, la sociedad nos marca. Y sabemos que, lamentablemente, quiero decirlo, ¿verdad? Que como decía anteriormente, hay personas que nos marca, que marca a las personas. Y entiendo, pero fíjate que Dios es diferente. Dios, mientras tanto, la sociedad nos marca y dice que no hay una salida o que no hay remedio con esa persona. Dios nos mira con esos ojos de amor y diferente a nosotros, porque aún en este proceso Él está poniendo su mano a tu favor para que Mm, entiendas que a pesar de todo, de las decisiones, de los hechos, del pasado, Dios es un Dios que transforma, cambia, mm, borra el pasado y en el presente comienza a trabajar contigo para que tu futuro sea totalmente mm, diferente. Ahora, después de esta corte, de este indictment que te dieron, mm, Dios mete su mano una vez mm, más. Porque tu impediente es para decir, no, este no puede salir, exacto, este tiene que, vamos a trancarlo otra vez. exacto. Pero ahí es cuando vemos la mano de Dios que ya Dios estaba obrando, Dios estaba trabajando. Pero algo que me llamó también la atención, donde decías anteriormente, es que eh, Dios nos busca a nosotros, y cuando digo nosotros, incluido a todos, Mm, porque no importa que aunque no fuiste una persona en prisión o no estuviste en la calle, pero no estaba sirviendo a Dios, Dios busca una manera, una forma
cómo llamarte la atención para que vengas a sus caminos, a su presencia. Y aunque la sociedad no lo mire de esa forma, Dios lo mira diferente. Mm. Eh, y decíamos anteriormente, yo era uno de los que decía, yo si a la iglesia no entro, muchachos, yo soy más malo, yo tengo que... Y Dios está buscando gente que están necesitados, ¿verdad? Ujú. Él mismo dice en su palabra que el que está enfermo es que tiene necesidad Eso de es así. médico. ¿Ve? Pero digo esto porque mucha gente se cohíbe, se dice, no, yo voy a esperar que yo arregle esto, yo arregle Ajá. aquello para buscarle a Dios. Ujú. Pero qué lindo escucharte cuando tú hablas y expresas de que tuvo que llegar momentos en tu vida, procesos y situaciones en tu vida para entonces tú firmarte en el Señor. Ahora Exactamente. que tú te afirmas que estás pasando por todo esto, que estás viendo la mano de Ujú. Dios, ahora Dios te saca ¿verdad? De prisión porque ahora te da la aprobación otra vez más. ¿Qué sucede ahora con esto? Mira, sigo caminando, ¿verdad? En los caminos, ¿verdad? Sigo en la iglesia, sigo buscando de Dios y entonces empiezo a ver este caso nuevo. Fue un proceso bien difícil, ¿verdad? Humanamente hablando, fue un proceso bien difícil porque de tantas y tantas veces que yo había caído preso, yo decía que yo no quería volver a caer preso más nunca. Incluso en ocasiones yo dije, la próxima vez, si yo salgo para la calle y yo veo que me van a arrestar, aunque yo no tenga nada, yo voy a hacer aunque sea un aguaje o algo, yo prefiero que los guardias me maten antes de yo volver a caer preso. Y esa era mi mentalidad, ese era mi pensamiento. Yo no quería, ¿verdad? Entonces ahora enfrentarme a una sentencia nueva, enfrentarme a un caso nuevo, tú sabes, era algo que me daba bien duro a la mente. Y si algo el enemigo sabe, es trabajar en la mente del ser humano. Ujú. Si algo el enemigo sabe, es enviar dardos de fuego. Y cuando uno no está bien fortalecido en los caminos del Señor, el enemigo hace Mm. como quiere con nuestros pensamientos. O sea, es bien importante que nosotros, ¿verdad?, conozcamos el campo de batalla. Es bien importante que nosotros conozcamos que nuestra mente es el campo de batalla, ¿verdad?, del enemigo. Y lo que el enemigo gana en la mente lo va a ganar en nuestro cuerpo. Yo recuerdo que comenzando ¿verdad? Estos casos y estas cosas, yo siempre digo que el enemigo solamente te ofrece una solución, una salida, y es la muerte. Mm. Incluso cuando, ¿verdad? Al principio de mi vida, cuando más joven, tuve muchas veces en donde intenté encontrar mi vida, pastor, Wow. muchas veces, y te digo, muchas veces perdí el número de las veces, las cuales yo literalmente intenté contra mi vida. Y ahora una vez más el enemigo me traía la solución, ¿sabes? No quieres caer preso, no vas a volver a hacerle tiempo, ya tú estás viejo para esto, ¿sabes? Mátate, mátate. A tal punto de que yo empecé a acariciar la idea, yo empecé a analizar la idea y llegué a un punto donde yo recuerdo, y esto es algo, ¿verdad?, bien fuerte en mi vida, pero así fue y tengo que testificarlo porque el enemigo, ¿verdad?, trabaja de esta manera. Yo recuerdo que yo salí con mi familia a un viaje a Nueva York y estábamos en Nueva York y mi plan era cuando, ¿verdad? Cuando estuviéramos en el subway, en el tren, tirarme en el tren, pastor. O sea, yo me iba a tirar en la vía del tren y ahí se iba a acabar todo. Yo no pensaba ir preso más nunca, tú sabes. Yo estaba decidido y lo digo porque no sentía nervios, no sentía miedo, no sentía duda, no sentía nada. O sea, yo estaba completamente decidido y mi familia, pues obviamente ni por la mente, ni se lo imaginaban. Jamás y nunca pensé si iban a llorar, si no iban a llorar, si iban a sufrir, si no iban a sufrir. Yo estaba enfocado en mi dolor, yo estaba enfocado en mi situación, yo estaba enfocado en mi problema. Y es uno de nuestros problemas. Muchas veces nosotros nos enfocamos en nuestros problemas y los vemos tan y tan grandes. ¿Por qué? Porque estamos enfocados en ellos. Pero cuando nosotros miramos, ¿sabes? Dios es más grande que nuestros problemas. Amén, claro que Dios es sí. más grande que nuestras situaciones. Pero nosotros preferimos enfocarnos en el problema en vez de enfocarnos en Dios. Ujú. ¿Sabes? Gracias a Dios y gracias, ¿verdad? Que uno aprende palabras y esa palabra es tan poderosa y es tan maravillosa que llega en el momento preciso a nuestra vida. Yo recuerdo que estando allí frente a aquella estación del tren y estando decidido, viene a mi mente la palabra en Job, cuando Job le dice a su esposa, vamos a recibir de Dios el bien y el mal no. Mm. ¿Sabes? Y aquella palabra me chocó, aquella palabra, ¿sabe? Caló hondo en mí y yo dije, espérate, ¿sabes? ¿Sabe? Entonces ahora cuando Dios me bendice, gloria a Dios, aleluya, Dios es bueno, pero cuando Dios permite que pasen cosas en mi vida, ahora Dios es malo, ahora Dios se olvidó de mí, ¿sabes? Y el Espíritu Santo trabajó en mi vida de una manera, ¿verdad? Que gracias a Dios, que Dios siempre llega a tiempo.
¿verdad? Pude sobrepasar esta situación, pude sobrepasar este problema y de allí en adelante seguí caminando, seguí trabajando, seguí enamorándome más de la palabra. Si algo que me gusta, ¿verdad? Estudiar la palabra, me gusta escudriñar la palabra, he encontrado tanta y tanta riqueza en esa palabra que hay veces que me siento a veces a preparar un estudio y yo saco todos los libros, los pongo afuera, me adentro ahí, tú sabes, me encanta. Pero estudiando la palabra, fortaleciéndome, Dios siguió trabajando en mi vida, ¿verdad? Para avanzar y para terminar, se acaba la probatoria federal que estoy haciendo, sigo caminando, sigo trabajando, sigo buscando de Dios, sigue Dios obrando en mi vida, ¿verdad? Y Dios hablándome donde quiera que vamos. El abogado me dice, ok, esto es lo que hay. Tú tienes que ir a enfrentar estos casos a Puerto Rico, ¿verdad? Y en Puerto Rico te sentencian. O si no, si tú firmas un acuerdo ¿verdad? De un preacuerdo de culpabilidad, yo puedo traer tus casos acá y te sentencian acá. Y yo dije, bueno, si como que ahora me van a sentenciar en Puerto Rico para no tener que ir para allá, acá estoy bien, ya tengo fianza, pues vamos a firmar, como que ahora me van a encontrar culpable. Solo le firmo no más de 10 años, no más de 5 años. Y empezamos a ver el caso. Empezamos a ver el caso, ya estaba terminando la probatoria federal que tenía y entonces me quedo con el caso nuevo. Este caso ahora, pues por tener este caso no puedo salir de Conérico, no puedo salir a ningún sitio hasta que no termine con este caso. Recuerdo que mi abuelo murió y no pude ir a verlo, mi hija se graduó, no pude ir a su Wow. graduación, bueno, muchas situaciones que no pude salir, pero entonces va pasando el tiempo, pastor. ¿Sabe? Aquello que yo vi que Dios obró en mi vida, que me permitió salir en fianza, yo sigo viendo la mano de Dios obrando. Pasa un año, pasan 2 años y yo con el caso abierto y yo no tenía ni una cita en la corte, pastor. Wow. Pasan 3 años, pasan 4 años y mis mismos trabajadores sociales cada rato me los cambiaban porque, ¿verdad? Ya no encontraban ni qué hacer conmigo. Y ellos mismos me decían, mira, ¿qué pasa con tu caso? Y yo les decía, yo no sé, yo tampoco sé nada, ¿entiendes? Y ellos mismos como que, tú sabes, y yo digo que es Dios porque cualquiera de ellos hubiera podido agarrar el teléfono y llamar a Puerto Rico, cualquiera de ellos hubiese llamado Ujú. a un fiscal, a un juez, a un abogado, mira, aquí tenemos a este hombre, lleva 3 años, no lo han sentenciado, ¿qué van a hacer con él? Y ninguno de ellos, pastor, ninguno de ellos hacía nada. Cada día que yo me levantaba, era un día que yo le daba gracias a Dios. Yo le digo a la gente, yo por lo más mínimo, por ver una nube, por ver el sol, por peinarme, por no sé, por algo, ¿sabes? Por todo, yo decía, Dios mío, gracias, porque no se supone que yo esté aquí, se supone que yo esté en la prisión. Todos los que estaban en el indictment estaban presos, ¿sabes? Incluso mucha gente pensaron mil cosas de mí, pero hay cosas que la gente no entiende porque están en la carne. Tú sabes, hay que estar en Ujú. el espíritu Claro. para entender las cosas del espíritu. Ni yo mismo lo comprendía, pastor. Ujú. Y estaba sucediendo en mi vida. Pero era Dios, ¿sabes? Y no es lo mismo que yo te diga que Dios, ¿verdad? Hizo un milagro en mi vida a los 2 años, a los 3 años, a los 4 años, a que yo te diga que pasaron 9 largos años. Sea, pasaron 9 largos años y yo estoy viviendo con un caso federal pendiente, abierto, que recuerdo que cuando fui a hacer los papeles para capellanía, cuando nos graduamos del instituto, me mandaron a buscar, ¿verdad? Tú sabes, el certificado de los casos de los antecedentes penales Ujú. y me enviaron una libreta de tantos casos y tantas cosas, pero y gloria a Dios, y me dieron, ¿verdad? Que, o sea, que eso es federal y me dieron, ¿verdad? El permiso de la capellanía y todo esto. Anyways, 9 años en donde yo tenía una social, iba a mi casa, me tomaba mi orina, yo iba a la corte, o sea, me registraba con ellos siempre, no podía salir del estado, 9 años, pero seguía buscando de Dios. Y Dios nunca me dijo una cosa ni la otra, pero yo tenía confianza en Dios, yo sabía, ¿sabes? Por las cosas que Dios iba haciendo en mi vida, yo decía, Dios no es loco, ¿sabes? Dios no me va a poner a mí de copastor para después mandarme a mí para la cárcel. ¿Me entiendes? Tú sabes, Dios permitió ¿verdad? Que fuese copastor de la iglesia y ese es otro testimonio que tal vez lo estaremos dando otro día porque yo no estaba en mis planes. Ujú. Siempre lo digo, en mis planes no estaba ni ser copastor, ni ser maestro, hacer nada de esto, ¿sabes? Un día yo me encontré en mi casa haciendo un examen. En mi vida sabía yo hacer un examen, pastor. Yo lo que sabía era bregar con pistola, bregar con, ¿verdad? Con droga y yo en mi casa preparando exámenes, en mi casa preparando repasos, ¿sabes? Bregando con notas
y la grandeza de las cosas que hace Dios en nuestras vidas. Un día no tengo trabajo y, ¿verdad? Como yo trabajo haciendo remodelaciones, siempre que no tenía trabajo, siempre tenía esta costumbre, cuando me quedaba sin trabajo o lo que fuera, me iba para la iglesia y buscaba qué hacer en la iglesia para poner la iglesia bonita y aprovechar el tiempo libre porque no me gusta estar en mi casa tanto tiempo trancado, imagínate. Este, Aleluya. y este día, recuerdo que voy a la iglesia, mis pastores estaban en Puerto Rico en una asamblea, mi esposa estaba trabajando y yo llegué solo a la iglesia y estaba remodelando el altar, pastor. Estaba remodelando el altar de la iglesia. Y recuerdo que ese día, ya yo hasta me había cansado de orar, ¿verdad? Por eso. Y recuerdo que ese día me fui de rodillas y le toqué el tema de nuevo a Dios. Y le dije, literalmente le dije, Dios, ya, por favor. Ya, Dios, por favor. Y nada, seguí, elaboré, ¿verdad? Otras cosas y seguí trabajando. Me puse a trabajar, prendí la música y seguí trabajando. Y como a eso de las 10 11 de la mañana, me llama mi trabajadora social. Y yo pensaba que era para Lorina, yo pensaba que era para, ¿verdad? Para visitarme, para otra cosa. Yo estaba acostumbrado a eso ya. Entonces ella me dice, ¿tú hablaste con tu abogado? Y yo le dije, bueno, no, yo no he hablado con él. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Y ella me dijo, el gobierno te tumbó los casos. Wow, gloria a En el Dios. altar de Dios, Aleluya. en el altar de Dios, pastor. Estando en el altar de Dios, yo siento la presencia Qué del lindo, Señor. Jesús. Estando en el altar de Dios, yo recibí la noticia más importante, yo podría decir, de verdad, de tantos años. Estando en el altar de Dios, trabajando para el Señor, yo recibo la llamada de mi trabajadora social cuando me dice, el gobierno te tumbó los casos, 9 largos años, pastor. 9 largos años de incertidumbre, 9 largos años de espera, 9 largos años de pensar qué va a pasar con mi vida. Y yo pensaba en mi familia, en mis hijos, en todos los planes, tantas metas, tantos sueños que uno tiene. Y uno dice, tú sabes, todo esto para volver de nuevo a la prisión, para volver de nuevo a hacerle tiempo. Y gracias a Dios que Dios sabe cuándo hace las cosas, Dios sabe cuándo, ¿verdad? Cuándo las permite. Dios seguramente también para probar, ¿verdad? Mi fe, mi paciencia para verdaderamente saber si verdaderamente yo estaba, ¿verdad? Decidido, dispuesto a esperar en Él. Y mucha gente me lo decía, mucha gente me decía, por algo Dios no te ha tumbado esos casos, por algo Dios no te ha, ¿verdad? No te ha sacado de ese problema. Pero gracias le doy a Dios, ¿verdad? Porque verdaderamente Dios siempre llega a tiempo. Yo recuerdo que caí de rodillas. Ahí mismo caí de rodillas y empecé a llorar como nunca antes en mi Wow, vida, pero gloria como a nunca Dios. antes en mi vida, pero llorando de alegría, obviamente, de felicidad, de agradecimiento a Dios. Y si antes, pastor, yo estaba agradecido con Dios porque me permitía un día más, imagínate ahora el agradecimiento que yo tengo por mi Dios. Tú sabes que después de tantos años de esperar, tú sabes, Dios me regala a mí, tú sabes, este regalo, este tiempo, ¿verdad? Que porque nosotros no éramos santos, tú sabes, nosotros no éramos las monjas de la caridad, como dicen, ¿verdad? En el barrio, pero Dios tiene misericordia de nosotros, ¿verdad? Recuerdo que llamé a mi esposa y ella estaba trabajando y ella se asustó porque yo la llamé por video y ya yo tenía la cara colorada. Bueno, yo creo que ella nunca me había visto ni llorando. Y gracias a Dios llamamos a los pastores, hablamos con ellos. Bueno, fue algo bien bonito, fue algo bien lindo. Yo recuerdo que la trabajadora social me decía, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Y yo le decía, pues claro, claro que estoy bien. Y yo le decía a ella qué tengo que hacer, ¿me entiendes? ¿Sabes? En mis llantos y ella me decía, nada, no tienes que hacer nada. Y ese es el Dios que yo le sirvo, pastor, que nosotros no tenemos que hacer nada. Nosotros no tenemos que hacer nada porque ya Él venció, Ujú. ya Él ganó, ya Él nos hizo a nosotros más que vencedores. Amén. Un más que vencedor es alguien que vence sin tener que competir. Ujú. Un peleador que gana sin tener que pelear. Ese somos nosotros, Amén. los más que vencedores. Gloria a Dios. Wow, poderosamente. Vamos a terminar con estas palabras, ¿verdad? Y darle un consejo, ¿verdad? A todas esas personas que están oyendo. Qué bendición ver a un Dios que transforma, que cambia, Ujú. un Dios de misericordia, un Dios que en medio de eso también nos prueba a ver cómo nosotros vamos a tener el comportamiento según la prueba, vamos pasando. Pero qué lindo, un final muy, muy Amén. maravilloso, muy precioso que Dios te concedió esa libertad después de 9 años y ahora no tienes que estar con eso en la espalda y esa preocupación Eso y cuando así. esto. Es lindo tu sinceridad hablando de esto porque yo sé que hay personas que se pueden estar identificar Amén. con lo que tú has pasado, con lo que tú estás, ¿verdad? Lo que ellos ahora mismo están pasando. Ujú. Y
aunque como decía anteriormente, la sociedad tal vez dice, no va a ser cambiado, Sí, no va a sí. ser transformado, pero fíjate, una persona en las manos del alfarero puede ser moldeado, puede ser Eso es trabajado, así. si se deja Ujú. moldear. Y vemos como Dios lo hizo contigo. Amén. Dios lo puede hacer con muchas personas que puedan estar escuchando este mensaje, esta palabra, este podcast. Es lindo cómo Dios restaura nuestras vidas, cómo Dios cambia. Por eso es que nuestra confianza, vuestra fe tiene que estar en Él, porque Él nos da la victoria. Como Amén. decía anteriormente, nosotros no tenemos que hacer nada más que Ujú, creer en Él, ujú, confiar en Él, ujú. y Él nos entrega la victoria. Qué Amén. bonito ver y escuchar este testimonio eh, impactante. Sentía la presencia de Dios Amén. cuando Gloria a decías Dios. eso de que qué lindo que uno va al altar, a la presencia de Dios y Ujú. habla con sinceridad a Dios, y Dios rápidamente nos contesta, Amén. porque Dios conoce hasta dónde llegamos, Exacto. cuál es nuestro límite. Y Dios conocía que tú no le habías hace tiempo le habías traído esto, y Ujú, cuando se lo trae, se dice, tengo una sorpresa ujú, para ti, tengo un regalo ujú, para ti, y es la libertad. ujú. Qué lindo es en el Señor. Como dijiste anteriormente, Dios te pone como copastor en esta iglesia, trabajando mano a mano con los pastores. Y qué lindo es el Señor, porque si diríamos unos 12 años para atrás, Ujú, 20 años para ujú. atrás, tal vez las personas dicen, uff, cruzo la calle, no quiero bregar con esta persona, Sí. no quiero alidiar con esta persona, pero fíjate, Dios te entregó una confianza de que tú puedes trabajar para su reino, para su obra. Y es lindo cuando vemos las transformaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que si Dios lo hizo con Luis, Dios lo hizo conmigo, lo hizo Amén. con muchas personas, lo puede hacer contigo, lo Ujú. puede hacer con aquellos que puedan escuchar este mensaje, esta palabra, este testimonio, que Dios puede transformar al Amén. hombre. Solamente ponernos en las manos de Dios. No esperar de que estemos arreglando esto, arreglando aquello, Amén. Eso es así. porque es una de las gran mentiras del Eso es enemigo. así. Es una gran mentira de que, Luis, que no tengo que arreglar esto primero para después llegar. No, no. Ujú. Él nos dice, venid a mí todos los que estén Eso es así. trabajados, que estén cargados, como decías anteriormente, Ujú. y Él se va a encargar Eso es así. de ayudarnos, darnos el descanso primeramente y trabajar y procesarnos, porque Él es el mejor alfarero. Amén. Qué lindo ver ese proceso, ese cambio en tu vida. Y para finalizar y terminar este podcast, para esa gente linda y preciosa que escuche, ¿qué consejo le das a esas personas, a los padres, Amén. a madres, ¿verdad? Que Ujú. tal vez estuvieron ahí como tu mamá sufriendo, porque como dijiste anteriormente, cuando nosotros tomamos decisiones, hay unas Ujú. consecuencias. Y a veces, siendo Sí, egoísta, sí, pensamos que afecta más que a sí. nosotros, pero no, realmente esto arrastra Exactamente. familiares, seres Ujú. queridos que nos aman, amistades que nos aman de verdad, que Ujú. verdaderamente nos aman, y que aunque tal vez no lo muestran, sí sufren por este dolor, por ese Ujú. sufrimiento, por tus decisiones o mis decisiones que tomemos, no hacen, hacen daño. Ujú. ¿Qué tú le darías ese consejo para terminar este podcast a esa gente que están ahí, a las personas que han pasado, las familiares que están tal vez pidiéndole a Dios Amén. por una esperanza que Dios haga con sus hijos, con sus hijas, con quien sea, Ujú. un ser querido? ¿Qué le podrías decir para terminar aquí en esta Amén, hora? seguro que sí, sí. Mira, yo no pensaba, ¿verdad? No, como dije ahorita, no estaba en mis planes y no pensaba que Dios iba a hacer, ¿verdad? Tan grandes cosas conmigo. Pero sí, mi mamá siempre me lo decía, mi mamá siempre tenía que ir a todas las cárceles, a todos los tribunales, ¿verdad? Y me visitaba y siempre me decía, Luis, busca de Dios, Luis, busca de Dios, Dios es el único que te puede cambiar, Dios es el único que te puede transformar. Y ella siempre, ¿verdad? Tuvo esa fe, siempre tuvo esa, y el agradecimiento que yo siento hoy en día con Dios, cuando yo veo la cara de felicidad de ella, Gloria a cuando Dios. yo veo que ella le encanta llamarme por cámara, ella tiene que verme y yo tengo que, tiene que llamarme por cámara porque ella quiere verme, ¿me entiendes? Ella quiere verme, ¿verdad? Lo que ha hecho Dios en mi vida y yo lo entiendo y por eso lo digo porque hay madres que están orando por sus hijos. Amén. Hay esposos que están orando por su esposa, hay esposas que están orando por su esposo y hay familiares que están orando por sus familiares. Y yo le digo que no se cansen de orar, que no se cansen de orar, porque si Dios lo hizo conmigo, Dios lo ha hecho con muchas personas, Dios lo puede hacer con tu familiar. Lo que tenemos es que creer, lo que tenemos es que confiar, lo que tenemos es que seguir creyendo y seguir orando y seguir confiando, no desmayar. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer en el tiempo perfecto, Dios lo va a hacer. Y honestamente, ¿verdad? Alguien que esté pasando por esta vida, el mundo no deja nada, la calle no deja nada. Yo pensaba que me estaba viviendo la película, pastor, y hoy en día yo digo, wow, tú sabes, todo el tiempo que yo desperdicié, todo el tiempo
que yo, ¿verdad? Boté en este mundo, honestamente, no es nada comparable. La misma palabra lo dice, es mejor un día en su presencia que 1000 fuera de ella, ¿sabes? Yo recuerdo estando días en mi mejor momento en la calle, pudiendo tener todo lo que yo pude haber tenido materialmente. Cuando yo salía de mi casa, yo veía a los hermanos que iban a la iglesia y yo los envidiaba, pastor, porque yo cargaba muchas culpas, yo cargaba muchas penas, yo cargaba, no podía vivir tranquilo por los problemas, por las situaciones, por las guerras de la calle, por tantas cosas. Y ver a aquella gente con aquella paz y con aquella tranquilidad. Y si algo Dios nos da es paz. Amén. Dice la palabra que la paz que Él nos da no es como la que el mundo da. ¿Sabes? Quiere decir que hay dos clases de paz. Ujú. Hay una que el mundo da y la paz del mundo es pasajera, es temporera. Pero la paz de Dios es una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué significa que sobrepasa todo entendimiento? Que no importando que tengamos una situación, no importando que tengamos un problema, no importando que tengamos una pérdida de un familiar, como quiera podemos sentir paz, porque nuestra paz va por encima de todo lo que pueda estar pasando en este mundo. Mi pastor dice, es mejor pasarlas con Cristo que sin Cristo. Cuando nosotros pasamos problemas sin Cristo, no tenemos a quién acudir, no tenemos a quién ir, pero cuando las pasamos con Cristo, ¿sabe? Cristo es nuestra solución, Cristo es nuestra esperanza. Y quiero dejarte con este versículo, Eclesiastés 12:1. La primera vez que me regalaron una Biblia en mi vida, alguien marcó este versículo en esa Biblia que me regalaron. Yo estaba joven. Eclesiastés 12:1, nunca se me ha olvidado. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento, antes que el sol y la luna se oscurezcan. Poderosamente. Así que nos gozamos en esta hora. Amén. Gracias, Luis. Gracias a usted también. Aleluya, nos hemos edificado. Espero que sea de bendición para tu vida. Tú que estás escuchando, que vayas ¿verdad? Meditando en este testimonio para que veas y entiendas que si Dios lo hizo con Luis, lo puede hacer contigo, lo puede hacer con cada uno de nosotros. Y madre o padre, familiar, no te rindas, sigue orando, que Dios hace la obra. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por estar con nosotros y nos gozamos. Hasta la próxima. Amén.